Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es José Manuel González Freire. Les voy a hablar hoy del habla cotidiana de México-España para una comunicación inclusiva. El objetivo de esta conferencia, mensaje, es para hablar un poco de la lengua que se habla en México comparada un poco con la de España en la península ibérica. Desde hace unos 20 años hice una investigación comparándola en su momento y los resultados pues se han mantenido más o menos igual, son los que voy a presentar hoy en día. Si partimos que bueno pues si partimos que del Instituto Cervantes se comunica que en estos momentos pues hay más de 55 millones de habitantes en los Estados Unidos que habla hispana, pues es bastante la influencia ya española que empieza a existir ya desde hace unos años, bastantes años, en los Estados Unidos, ¿no? Desde todo California, parte de Texas y toda la Florida principalmente, y lo que es toda la frontera norte con México, bueno, pues prácticamente es la gente utiliza simplemente la mayor parte de su lenguaje es casi el castellano. Ahora bien, el objetivo de esta conferencia no es tanto para hablar del español que se habla en Estados Unidos, que hay mucha influencia en México, por supuesto, sino que también para hablar un poco del español que se habla, o el castellano suave según la Real Academia Española, que se habla en México, ¿no? Hay que partir de que, bueno, hay una globalización mundial y en el caso de la península ibérica o en el caso también de México, bueno, pues partiendo de México, bueno, las lenguas indígenas junto con el castellano, pues empezaron a aglutinar y empezaron a crear sus nuevas palabras o léxicos. El español de México pues tiene unas características que, bueno, partimos de que, bueno, se mantiene unas características importantes en México que aún hoy en día, a pesar que la conquista fue en el siglo XVI, el español, por ejemplo, las características de palabras arcaísmos, los arcaísmos se siguen manteniendo. Aunque parezca mentira, pues podríamos decir que muchos de los mexicanos podrían entender perfectamente la lengua castellana de Cervantes, en el caso del Quijote, y quizás muchos españoles actualmente pues les sería más difícil entenderla, ¿no? Arcaísmos se siguen utilizando como alacena, lindo, alberca, amagar, enmarañar, anteojos, dilatar, dizque, fidalgo, fierro, mandil, maraña, aventarse, pararse, liviano, platicar, prieto, raspar. Bueno, y otros muchos que son términos de arcaísmos que se siguen manteniendo en gran parte gran parte de la República Mexicana. Luego hay préstamos mexicanismos, palabras y expresiones de origen mexicano que se han incorporado a la lengua castellana. Bueno, todos conocemos como jícara, petaca, cacique, cacao, chocolate, maíz, chile. Bueno, eso nos queda muy claro, ¿no? Préstamos de indigenismo que coexisten con palabras en el castellano de España en México, pero que conviven, ¿no? O sea, realmente y la gente las utiliza pues habitualmente, ¿no? En sus comunicaciones o en su habla cotidiana: mecate, molcajete, ocote, guarache, hule, iguana, tamal, tapache, tejuino. Luego hay préstamos de indigenismos que en el castellano de México que de alguna manera han desplazado completamente el español actual o el español peninsular: chapulí, milpa, ejote, jacal, palma, nango, papalote, aguacate. Préstamos de indigenismos para los que no existe una equivalencia o equivalencia en castellano, donde pues no hay una traducción: metate, zapoteco, guasnagua, mixteco, azteca, purupechá, atomí, zapote blanco, chile habanero, huachinango, coyote, iguana, guamuchil, guanábana, nopal, etc. Y luego, bueno, pues una serie de nombres propios y antropónimos que es típico de cualquier idioma donde, bueno, pues la influencia de la lengua indígena, la fauna y la vegetación, bueno, pues está presente, ¿no? Se juegan con los dos términos, tanto el peninsular como el propio de indigenismo, ¿no? México pues tiene unas 300 lenguas y dialectos, entonces, bueno, pues en los diferentes lugares del territorio de la República, bueno, pues se van hablando los diferentes, se van introduciendo los diferentes términos.
Pero bueno, lo que nos trae aquí es la variación o la comparación entre el léxico entre España y México, ¿no? Bueno, el objetivo es la inclusión, tanto para alguien que viaja a México como alguien que se viaja a España, pues por lo tanto, pues aunque hablamos castellano, pues hay términos en los que, bueno, pues queda un poco mejor el uso cotidiano, habitual, ¿no? Del uso de la lengua, ¿no? Entonces voy a ir hablando, primero voy a dar una serie de palabras que se utilizan en España y que, bueno, cuál es más o menos, si podría decir, una especie de traducción o sinónimo en la lengua mexicana, partiendo ya que, bueno, pues hemos visto que hay muchos términos donde no hay una traducción, pero donde sí la hubiese, pues es la que voy a comentar. Entonces, en el caso del léxico de España, entonces la primera que digo es de España y la siguiente que digo es de México, ¿no? Por ejemplo, abuela, pues en México mamá grande, acera, banqueta, afeitarse, rasurarse. En México, alquilar algo es rentar, aquí es una influencia norteamericana, inglesa. Altavoz es bocina, ascensor elevador, autobús camión, bolillo virote, cacahuate cacahuete, camiseta playera, cárcel penal, cerillas cerillos, cocina estufa, conductor de coche chofer, correos pues estafeta postal, depósito es pipa, desguace son yonques, otra influencia inglesa, diablo pues chamuco, dinero lana o plata, entrada pues son boletos, fregona trapeador, ganado vacuno es res, el gato es el tonche, el garaje son las cocheras, las gomas son los resortes, el hablar es practicar, el herbolista o curandero es el yerbero, el hurón es el chismoso, el grosero es lenguón, la muerte es la pelona, la lejía, que en España pues aquí es cloro, los nietos son la nietada, la manzana cuando refieren a ciudad o calle pues es la cuadra, matar a alguien aquí es quebrar, mercadillo es un tianguis, morirse es entregar el equipo, el padre es el jefe, un paro pues, es un plantón, alguien que está calvo pues es pelón, o el pícaro es un vago, el pomelo aquí es pomelo y bueno, en España es pomelo y en México toronja, romper es tronar, las ruedas son llantas, el sacacorchos español es descorchador, el saltamontes pues es el chapulín, el suspender es el reprobar, el suspense, por ejemplo en España de las películas, pues aquí es el suspenso y bueno y así, trigo es harina, tonto baboso, bueno y una serie de... Bueno, la Real Academia prácticamente mexicana, bueno, la Academia Mexicana que está escrita en la Real Academia Española, pues reconoce más de 100.000 mexicanismos, ¿no? O variantes de esas influencias tanto inglesas, préstamos principalmente del castellano o lenguas indígenas, ¿no? Que son las que más habituales. Después de este estudio que se hizo hace 20 años, pues prácticamente pues no ha habido mucha variante o mucho cambio. Podemos decir que prácticamente lo que se parece al castellano o se utiliza igual que en España o el castellano igual, pues es casi arriba del 50%. Palabras que se utilizan en México, solo en México, y que no existe ninguna equivalencia en la península ibérica o en el español de España, pues estamos hablando de casi pues un 40%, 45% y solamente un 5%, llegando al 100%, pues solamente prácticamente idénticas al castellano, ¿no? Serían la misma palabra y el mismo término con el mismo significado. Ya para terminar, bueno, pues el estudio se hizo, como pueden ver, de palabras, sustantivos y adjetivos, algunos pronombres y verbos, pero principalmente de léxico con contexto. Entonces, bueno, pues simplemente eso, es una especie de acercamiento a la lengua castellana tanto de España como de México. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, pues un saludo cordial.